Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y en esta ocasión quiero que presten mucha atención porque vamos a hablar de dinero. Así es. Y voy a presentarles a alguien que en realidad no necesita presentación porque bien podríamos definirlo en su momento como un ídolo de multitudes cuando era adolescente, pero hoy por hoy es un ídolo de multitudes por su experiencia financiera. Y estoy hablando de nadie más que el famosísimo Xavier Servi, ex integrante de Menudo, que dio un giro a su vida completamente, abandonando la fama y el espectáculo para dedicarse a los estudios financieros, precisamente debido a una situación de vida personal que lo llevó a perder prácticamente el 60% de la fortuna que había acumulado siendo una joven estrella y un joven artista. ¿Por qué? Porque eso a veces nos pasa mucho. Yo voy a hacer una confesión ahora que nunca antes la había hecho, pero que la quiero compartir con ustedes porque quiero ser muy sincero. Yo, en mi década de los 20 años, tuve que hacer una bancarrota. ¿Por qué? Por mi inexperiencia financiera y mi inocencia. Entonces hoy, Xavier, a quien le voy a dar la bienvenida de inmediato, vamos a explicarle a la gente cómo no caer en la trampa crediticia que este país, que es una maravilla en los Estados Unidos, te ofrece, pero que puede ser un arma de doble filo. Bienvenido, Xavier. Rodner, es un gusto y me encanta que uno se confiese con el tema del dinero, que es un serio problema que tenemos en la sociedad, que no nos atrevemos a hablar sobre los temas de dinero y que es fundamental para sobrevivir en esta sociedad. Porque si tú quieres lograr el sueño americano, tú tienes que saber que el dinero viene con instrucciones. Y el problema es que no nos entrenan, llegamos a este país, porque claro, todo lo vemos fácil, porque en realidad el sistema te permite para que puedas desarrollarte, pero no nos enseñan las instrucciones del dinero. Completamente de acuerdo. Yo quiero que tú nos cuentes un poco para que la gente tenga quizás el contexto de qué fue lo que te sucedió a ti. ¿Qué fue para ti, siendo tan joven, alcanzar el éxito, posiblemente amasar una fortuna financiera y no tener las herramientas para saber manejarlo? ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? Piensa, edad 12 hasta 14 años, casi 15 años, tomar una responsabilidad, mientras los chicos a esa edad están en high school o digamos en secundaria, pues ya yo estaba lidiando con miles de dólares en esa época, estamos hablando de 1982, viajar 14 y 16 horas de trabajo. Entonces, bueno, había que uno se mete en una máquina que no está preparado y empieza a producir y empieza a generar mucho dinero. Pero ese dinero desafortunadamente pues no se maneja bien por varias razones. Una de ellas es la ignorancia en el tema del dinero. Buscar la satisfacción inmediata, que es un problema serio que tenemos, miopía de futuro, todo lo vemos presente. El resultado es que la falta de conocimiento, la miopía de futuro, pues se le da la responsabilidad del dinero a un corredor de bolsa que era inexperimentado. Y ahora uno que está preparado, pues yo estudié 2 maestrías, una en economía y una en finanzas, ya para esa época existían unas técnicas en finanzas que se podían usar y el tipo no las usó. Ni la usó él, ni la usó el manager, ni la usó la empresa en la que trabajaba. Y el resultado es que se perdió cerca del 60% del portafolio invertido en menos de un año. Imagínate que en aquella época el Treasury Bill, la letra del Tesoro de los Estados Unidos, estaba pagando más del 10%, la inflación estaba bien alta. Y el tipo estaba especulando en la bolsa en acciones petroleras, en un chico que lo que tenía eran 13 y 14 años, cuando las mismas reglas de finanzas te dicen que tú tienes que ser prudente en el manejo del dinero, tú tienes que crear un portafolio, ahí estaba la técnica de la diversificación. Bueno, el resultado es que tuve que demandar, tuve que llegar a un arreglo fuera de corte, porque a la vez tenía que demandar a mi madre, el tema era muy complicado. El resultado es que después de años me di cuenta, Rodner, que no estamos entrenados en el tema del dinero y hay que aprenderlo. Tenemos que aprender las instrucciones y hay que llevarlo y masificarlo, porque el otro problema es que hay mucha visión de élite. En parte los medios, mucha ignorancia, están pensando más que la política es importante, están pensando más en las nalgas de Kardashian y no estamos pensando realmente en la plata y ya tú lo viviste. Sí. Eso te afecta emocionalmente, eso te afecta psicológicamente, te sientes fracasado, lo cual las leyes de bancarrota afortunadamente permiten que uno pueda comenzar, pero el resultado es que eso tiene un efecto psicológico, afecta a la familia, afecta a los hijos,
afecta las relaciones a futuro. Entonces, al final, el dinero y la economía es sumamente importante. Y sí es que la lo clave es. de todo, es lo que mueve esto. Y sí que lo es porque está demostrado que la gran mayoría de las parejas muchas veces terminan divorciándose inclusive por problemas económicos. Yo te cuento un poco mi historia para que quizás alguien que lo esté escuchando hoy se vea reflejada en ella. Y creo que es algo muy importante. En este país, el crédito es posiblemente lo más sagrado que tú puedes tener a nivel económico y financiero. Y uno tiene que saber cuidarlo. Yo dentro de mi ignorancia, te explico por qué mi ignorancia, porque fíjense ustedes, Xavier, mi papá era contador público, que en paz descanse, una persona que se dedicaba a la finanza, al dinero, a saber cómo manejar y cómo contabilizar el dinero. Mi madre era juez superior en Venezuela, una mujer estrictísima con sus finanzas, en donde ella fue cabeza de familia de 7 personas y nunca nos faltó nada. Pero ambos fallaron en no educarme a mí a nivel financiero. Entonces yo en este país le presto mi crédito a una pareja que yo tenía, compramos una inversión, una propiedad de inversión, y luego lo que sucede es que esta persona usó mi crédito para sacar hipotecas paralelas sin mi consentimiento, y en un momento en que la economía tiene ese crash en el 2008, Claro. me dejó a mí colgado y sin yo saberlo. Entonces, por eso yo tengo que hacer la bancarrota. Una bancarrota que me demoró a mí 10 años en limpiar mi crédito. Yo creo que este caso que estoy hablando yo del crédito también se refleja en lo que a lo mejor la gente que nos está escuchando hoy llega aquí a este país, empieza a trabajar, le empieza a entregar esas tarjetas de crédito muy fácilmente, con unos intereses altísimos, y la gente piensa que ese dinero es de mentira. Se endeuda hasta el cuello y luego terminan atravesando una situación similar. ¿Cómo puede hacer la gente para ser responsable con su crédito? Rodner, me encanta que hayas contado tu historia y vamos a irnos un poco hacia atrás. El crédito es un instrumento. El crédito es como un ladrillo. Tú puedes construir un edificio como puedes romperle la cabeza a alguien. Es como la utilices. El problema de fondo no es el crédito. El problema va más allá. El problema empieza por acá. Las decisiones que tomamos. A veces, y esto yo te lo comento, y ya que tú te estás confesando, yo me confieso también. Yo tengo un hijo de 3 años y medio. ¿Y sabes lo que yo le estoy enseñando a mi hijo de 3 años y medio? Que las cosas que él quiere tener, las tiene que trabajar. ¿Qué pasa? El error que cometemos los padres no es enseñar tanto de finanzas, porque finanzas es fácil, es crear toda una arquitectura para lograr un fin y utilizar esos recursos de la manera más eficiente. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Que les decimos a nuestros hijos que las cosas las puede tener cuando quiera y como quiera. No les decimos que no. No les decimos, tú tienes que tener self-control. Y a lo mejor lo que te pasó a ti, que es lo que me pasó a mí y lo que nos pasa mucho, es que queremos las cosas ya. Y queremos las cosas de forma fácil. Y las tomamos creyendo que manejándolas y teniéndolas vamos a lograr los objetivos que queremos. Sin entender que eso es un instrumento, que eso te puede ayudar a hacer riqueza, porque el crédito también puede ayudar a hacer riqueza, pero también te puede destrozar. Más allá del crédito, hay que acumular, hay que prepararse, hay que pensar para el futuro, y eso no nos enseñan. Y te digo más, yo conozco muchos contables que tienen serios problemas económicos porque no entienden el tema financiero. Entonces, cuando yo le digo a la gente, no te preocupes tanto en el crédito, preocúpate cómo tú estás tomando decisiones, porque la gente piensa que el dinero es el que va a resolver el problema. Y el dinero no te va a resolver el problema, puede que te exacerbe los problemas psicológicos. Entonces, lo primero que hay que sentarse es decir, ¿cómo yo estoy operando? Mira, yo uso una base, que es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo. Tú tienes que tener un balance en la vida. Tú tienes que tener amor, tú tienes que tener felicidad, tú tienes que tener salud mental, que es sumamente importante, salud física y riqueza. Esas 4 variables son importantes. Si tú te vas mucho dinero y no tienes amor, no tienes balance en la vida, no tienes salud, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve tener millones y millones de dólares y tienes problemas de salud porque comes, porque sos una persona obesa, porque no haces ejercicio o tienes una salud mental que le estás haciendo daño a los demás? ¿De qué te vale? Entonces hay que balancearse. El problema es que nosotros metemos las decisiones psicológicas
en el dinero. Entonces, lo primero que hay que atacar es la toma de decisiones. Hay una cosa en psicología que le llaman heurísticas. Incluso se ha creado toda una carrera en economía que se llama Economic Behavior, que nosotros tomamos unas decisiones automáticas que nos llevan a cometer errores. Nosotros tenemos que saber esas heurísticas. Tenemos que tomar mejores decisiones. Entonces, el tema del dinero, hay que saber el valor de dinero en el tiempo, el tema de las oportunidades. Tú estás en un país donde tienes muchas oportunidades. Otra cosa, tú a lo mejor cometiste un error, que yo lo he cometido también, los cometemos mucho, que es lo que le llaman la falacia de manada. Porque todo el mundo se va por ahí, todos nos vamos por ahí. Porque Joe tiene una casa grande, yo quiero tener una casa grande. Porque María hizo plata con 2 casas, pues yo voy a tener 3 casas. Tomamos decisiones siguiendo a los otros, cuando nosotros tenemos que seguir las decisiones que nos convienen a nosotros. Claro. Entonces, o sea, hay muchas cosas acá que hay que estudiar. Yo lo que le digo a la gente es, señores, hay que sentarse. No hay que seguir ni a las Kardashian, ni a Messi. Hay que seguirse a uno. Y hay que sentarse, hay que tomar control de nuestra finanza, de las decisiones que tomamos. Hay que respirar un poco y decir, ok, esto que yo estoy haciendo, ¿está bien? Yo realmente sé lo que estoy haciendo. Si no lo sé, no lo hagas. Hay una regla de inversiones básica, Rodney. Pero fíjate, Xavier, me encanta lo que estás diciendo porque tiene absolutamente sentido. Y mientras tú me estás hablando, yo me estoy viendo en mi caso. Yo nací y crecí en Venezuela hasta los 18 años. Yo nunca tuve una tarjeta de crédito que era una extensión de la de mi mamá cuando tenía 18 años. Pero yo nunca tenía esta experiencia de manejar el crédito. Cuando llego a este país como estudiante, empiezo a trabajar en la universidad, empiezo a aplicar por tarjetas de crédito. Yo no te miento, Xavier, que yo probablemente en algún momento tendría 16 tarjetas de crédito. No solamente de bancos, tenía de tiendas, tenía de electrodomésticos, de todo. Y las usas sin darte cuenta de que te estás endeudando de una manera global. Hoy por hoy tengo 3 tarjetas de crédito solamente, en las cuales tengo una que utilizo a diario, vamos a decir la de uso común. Tengo una que es de emergencia, que no la utilizo a menos que sea una emergencia. Y tengo otra que es como el bono, ¿no? A veces la uso, a veces no. Pero eso lo aprendí yo porque me di tremendo golpe contra la pared. Pero yo te pregunto, Ronald, oye, pero yo te pregunto, el caso tuyo en particular, que el caso de muchos. El crédito te lo ofrecen. Ellos te dan un instrumento. ¿Por qué tenías que comprarte electrodoméstico? ¿Por qué tenías que comprar una casa? ¿Por qué tenías que comprar ropa? ¿Por qué tenías que comprar? ¿Tú crees que el problema era el crédito o es uno? Es uno, porque yo quería tener lo que en ese momento quizás todos mis compañeros de la universidad tenían. Entonces yo quería tener el zapato, quería tener en ese momento, vamos a decir, el Walkman, para los que se recuerdan lo que es un Walkman. Quería tener la ropa que estaba de moda y quería estar, como dices tú, en medio de la manada y no quería estar fuera de la manada. Y para mí, que esos status quo que te ganan estas tarjetas de crédito es un engaño, es un paradigma, porque al fin y al cabo tú piensas que porque lo compras lo tienes, pero en realidad no te pertenece. Le pertenece al banco o le pertenece a aquella persona que te está prestando el dinero. Claro. Y tienes que pagar 21%. Mira, ahora yo estoy analizando un caso que lo voy a publicar en redes sociales, que es el caso de una persona que tiene una deuda de $9,500, pagando el 21%. Entonces tiene $15,000 ahorrados, libres para pagar la deuda. Y él dice, yo prefiero ponerlo en Bitcoin para ganar plata y con eso pago la deuda. Entonces yo le muestro que es una estupidez, una idiotez lo que estás haciendo. Entonces, pero fíjate, y todo eso que tú estás contando me va confirmando lo que yo le estoy queriendo enseñar a mi hijo. Primero, siempre tiene que estar bonito. Tienes que tener la ropa de marca. Tienes que tener el carro más caro. Tienes que buscar que la gente te acepte. No, hijo, tienes que ser tú. Segundo, ¿quieres esto? Te lo compro ya. No, mi amor. Tú vas a tener que trabajar. Yo le tengo una tablita con estrellas. Todo esto te lo cuento porque el problema empieza en la casa. Correcto. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que sentar. Ya nosotros estamos grandes. Ya nosotros tenemos los hábitos emocionales metidos en la cabeza. Ahora tú y yo lo que tenemos que hacer es sentarnos y trabajar con nosotros. Ya no le podemos echar la culpa a nuestros padres. Ya somos adultos. Ya entonces nosotros tenemos que decir, ok, ¿qué coño yo estoy haciendo conmigo? ¿Dónde yo estoy tomando las decisiones equivocadas y dónde estoy tomando las decisiones correctas? Pero a mi hijo yo tengo que trabajarlo desde ya, porque yo lo que le meto en la cabeza hoy es lo que él va a usar mañana, porque lo estoy programando. Entonces cuando él quiere algo y me dice, papá, yo quiero ahora una máscara de marshmallow, porque ahora le gusta marshmallow. Pues yo le digo, ok, yo le puse una pared con unas estrellas y le digo, mira, marshmallow vale 20 estrellas.
Así que empieza a trabajar para que cuando tenga las 20 estrellas, te lo gane. Entonces él tiene que trabajar, él tiene que producir en su clase, él tiene que producir bien en el respeto a los demás. Entonces cada estrella que se va ganando le tomó un mes para ganarse las 20 estrellas. Entonces después venía el proceso de comprarlo, le enseñé, mira, si se pide, esto es todo un proceso. ¿Ya llegó papá? No, va a tomarte 3 semanas más lo que te llegue. Entonces es self-control, que entiende que todo lo que tú quieras lo tienes que trabajar y ganar. Y además, lo que estás haciendo, estás poniendo tus estrellas en una máscara. Esa máscara tiene valor. Todo es un proceso que hay que enseñar desde pequeño. Bueno, eso que hago con él es lo que tenemos que hacer nosotros. Igualito. Y ese es el serio problema. Es igualito. Y me encanta que lo expliques de una manera tan sencilla, porque hoy por hoy muchísimos padres enfrentan una crudísima realidad, que es que con esto de las aplicaciones de traer comida a casa, de pedir cosas en tiendas, bueno, Amazon, la que sea, resulta que hay padres que de repente se dan cuenta que les llega una cuenta de lo que los hijos han gastado de miles de dólares, y los hijos no entienden el concepto del dinero porque es una generación digital. Yo hice un ejercicio una semana que lo vi y lo comparto contigo, en que dijeron, no utilices la tarjeta de crédito, saca el efectivo y trata de gastarlo. Y es verdad, cuando tú tienes el efectivo en la mano y vas a comprar algo, te duele soltar el efectivo porque es tangible. Pero la mayoría de la gente aquí mete un tarjetazo, le da una aplicación Buy y no sabe ni siquiera cuánto debe. Pero tú sabes cuál es, Ronner, y eso que dijiste de los hijos. Ahí empieza un serio problema. Como, ¿te acuerdas de las 4 variables que te hablé clave, los 4 fundamentos? El amor, la salud mental, la salud física, la felicidad y el dinero. ¿Qué pasa? Muchas veces los padres no nos enfocamos al tiempo que le tenemos que dedicar. Porque como estamos enfocados en otras cosas, porque a veces yo digo, vale la pena más sentarte a tomarte un whisky más o comprarte un zapato más y quitarle el tiempo que le tienes que dedicar a tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Como no le dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar, entonces lo que hacemos es toma. Pero lo que estamos creando es un monstruo. Entonces, cuando son adultos, ahí empiezan a enfrentar los serios problemas. Entonces, en vez de empezar a trabajar el problema de raíz, queremos poner curitas y el resultado es que terminamos haciendo un hueco mayor porque le dicen en economía, nada es free lunch. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a entender que los recursos son escasos. Hay 4 fundamentos en finanzas. 1, tú tienes que generar ingresos. No puedes parar de generar ingresos. 2, tienes que monitorear y controlar. 3, tienes que generar crecimiento y tienes que manejar el riesgo. El futuro es incierto. Mentira. Los horóscopos no te pueden decir la verdad de lo que va a pasar. Eso no es así. Nadie te puede decir lo que va a pasar. Entonces, como estamos operando en un ambiente incierto, tenemos que ser mucho más conscientes del riesgo y las decisiones que tomamos. Hay que ver los escenarios. ¿Qué efecto tiene esta decisión que yo tome? ¿Qué efecto dominó puede crear en otras áreas de mi finanza? Hay que pensar, hay que sentarse a ver lo que estamos haciendo, porque eso nos afecta a nosotros, nos afecta a la familia y nos afecta al futuro. Completamente. Y veo que según lo que tú me dices y lo que yo infiero, que es algo que quiero que ahora lo expliques de manera práctica, tenemos que tener decisiones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo asumo que este es el caso de muchísima gente de la que nos está escuchando hoy, que les tomó por sorpresa la pandemia, se quedaron muchos sin empleo, se quedaron con unas deudas altísimas, con unos intereses insólitos y que ahorita están verdaderamente asfixiados. ¿Qué plan, o sea, haz una trayectoria o un plan de viaje económico, financiero, para ayudar a la gente que hoy por hoy necesita desahogarse de esas deudas y tomar nuevamente el control de su vida a nivel financiero, precisamente para vivir en paz y tranquilidad? Piénsalo como una pirámide. Okay. La base de abajo es lo que viene siendo la base, estás en supervivencia. Después tiene el estadio de la seguridad. Después viene el estado de la acumulación. Después viene el estado de la independencia y la libertad. La libertad financiera, piensa un Bill Gates, que tiene tanta plata que muchas generaciones van a seguir viviendo de esa plata. Tienes lo que llaman independencia financiera, que los recursos que tienes acumulados son suficientes para sostenerte en la vida. Ahora, pueden ser 100 millones de dólares como puede ser $1 millón. El tema es que esa plata que tú tienes acumulada, esos activos que tienes acumulados te producen lo suficiente. Acumulación es la mayoría donde mucha gente está, que es crear el estadio para llegar a la independencia. Ahora, cuando tú me hablas de supervivencia, es aquel que tiene que sobrevivir.
tiene que traer comida a la mesa, tiene que moverse, tiene que trabajar, tiene que pagar el techo, la luz, etcétera, etcétera. Ese que está sobreviviendo, su enfoque no es ahorro, su enfoque es sobrevivir. Ahora, no me digas a mí que sobrevivir es comerte un filón, un filet mignon todos los días. No me digas que sobrevivir es comprarte una Coco Chanel. Eso no es sobrevivir. No me digas que sobrevivir es, ay, necesito Cancún. Eso no es una necesidad, eso es un gusto. Entonces, lo que hay que definir son las necesidades. Necesidades que yo tengo que alimentarme, necesidades que yo tengo que trabajar, necesidades que yo tengo que descansar, necesidades que yo tengo que mantenerme saludable para poder producir. Pues, el teléfono, bueno, es importante, pero no me digas que necesitas meterte 4 horas en Instagram cuando esas 4 horas tienes que estar produciendo. A eso es lo que yo me refiero. El que está en ese nivel tiene que salir de ahí. Entonces, su enfoque principal es monitorear y controlar los gastos, cortar los gastos a lo más mínimo posible. Yo estuve en esa situación, Rodner, tuve un periodo para poder salir de ese estado de seguridad, comer arroz con picadillo todos los días y después era sándwich de tuna todos los días. ¿Y tú sabes por qué lo hicimos? Por una simple razón. Había que controlar los gastos. Claro. Si nosotros nos poníamos a comprar carne para entonces comprar pollo y después comprar el otro, el presupuesto variaba. No. Atún y carne molida todos los días. Entonces controlábamos el gasto. Perdón que te interrumpa. Entonces la gente tiene que plantearse hacer un presupuesto, pero hay gente que nunca en su vida ha hecho un presupuesto. ¿Qué categorías son las que tienes que priorizar en ese presupuesto para sacar, vamos a decir, todos esos gustos o excesos o lujos para que te aprietes el cinturón? Comida. Tienes que comer, pero volvemos a lo mismo. No me vengas que un filet mignon es una necesidad. Entonces, tienes que definir lo que necesitas de comida. El tema de la salud, o sea, los seguros básicos. El tema de la transportación, si necesitas transportación, pero no me vengas a mí que necesitas un Mercedes-Benz como transportación. Ay, no, porque yo quiero que los demás me vean en un Mercedes, porque yo no quiero que los demás me vean pobre. Pero ¿tú sabes cuánta gente tiene Mercedes y Ferrari y son pobres? ¿Y sabes cuánta gente tiene carros viejos de 20 años y son multimillonarios? ¿Sabes cuánta gente tiene con chancleta? Los he visto. Claro, tú los ves y tú dices, wow, esa persona es pobre. Pero cuando le ves el estado financiero, no puede pagar la vida tuya y mía. O sea, tenemos que sentarnos y decir cuál es lo básico, cuál es lo fundamental acá, el techo. Tenemos que pagar el techo, tenemos que sobrevivir. Ahora, una vez que tú logras esa base y empiezas a acumular más, empiezas a generar más ingresos, lo primero que hay que hacer, Ronald, es una reserva de emergencia. Period. Una reserva de emergencia que por lo menos tiene que ser 6, 12 meses o hasta 2 años o hasta 3. Y calculando, en mi caso, yo tengo... perdón que te interrumpa, calculando esa reserva, porque hay gente que gana más dinero, hay gente que gana menos dinero. ¿Hay alguna fórmula de decir, bueno, basado en mi ingreso mensual o anual, cuántas veces tengo que tener guardado para tener esa reserva de emergencia? Mira, eso va a depender de cada caso, pero mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. De tu gasto tú, por ejemplo, mensual. si eres, digamos, tú y yo estamos casados, por lo menos tenemos que tener 9 meses. Ya. Ahora, si tú y yo, vamos a decir que tú trabajas en una carrera que es muy inestable y yo trabajo en una carrera que es muy inestable, tenemos que tener por lo menos 2 años. Y te explico por qué. Wow. Porque tú sabes cómo es la carrera de nosotros. Hoy puede ser un mes, pegas un montón de plata y mañana se te cae la cuestión. Entonces tú tienes que tener una reserva, especialmente los celebrities, lo que vienen siendo los deportistas, los cantantes, deben tener alto nivel de liquidez. Entonces, por lo menos 6 meses de tus gastos mensuales. Ahora, hay que jalarle. Si, por ejemplo, tú y yo, vamos a decir que vamos a tener 9 meses nuestros gastos mensuales y nosotros gastamos $5,000 mensuales básicos para podernos sostener, pues nosotros debemos tener $45,000 en una reserva de emergencia. Pero yo te voy con las estadísticas. Más del 50% no tienen ni $400 para pagar una emergencia. Ese es un serio problema. Yo he visto gente que es rica en activos y pobre en cash. Sí. Te voy con una historia fascinante. Acá, uno de los padres de la economía de los Estados Unidos se llama Robert Morris. Robert Morris fue el que ayudó a financiar la Revolución Norteamericana. Bueno, Robert Morris, que era dueño de New Jersey, de Pensilvania, de todos esos terrenos, terminó en la cárcel por bancarrota y terminó muriéndose en la cárcel porque perdió la plata. ¿Y qué era? Era rico en tierra, pobre en liquidez. Bueno, gracias a él se crearon las leyes de bancarrota porque, Ronald, en esa época te hubieran matado, te hubieran metido preso
Gracias a eso, hoy las leyes de bancarrota permiten que tú te vayas a bancarrota y comiences de nuevo. Entonces, lo importante acá es que hay que ser rico en liquidez. Entonces hay que hacer una reserva de emergencia. Una vez que hiciste la reserva de emergencia, tienes que tener un plan de seguro. Hay que manejar el riesgo. Seguro de auto, estamos hablando de seguro de vida, seguro de salud, discapacidad, todo ese tipo de cosas. Y después, crédito. El crédito tiene que ser controlado. O sea, las deudas tienen que ser TAP, temporales, asequibles y productivas. No pueden pasar, el servicio de la deuda no puede pasar más del 36% de tu ingreso. Ah, mira, qué interesante que digas eso. Te digo, qué interesante. Vamos a poner eso en perspectiva. O sea, que si tú ganas, vamos a decir, $1,000 al mes, tus deudas no pueden ser más de 360, si no me equivoco. Bueno, el servicio de la deuda. El o sea, servicio lo que tú pagas, lo que yo pago. de la deuda. Ya. Pago mensualmente, no puede pasar el 36%, que serían, en este caso, $360. Claro, si ganas $1,000, coño, no deberías tener $360 en servicio de deuda. Claro. Pero por lo menos eso te va dando un objetivo. Y estamos hablando que ese 36% incluye pago de renta o de la propiedad, seguro, impuestos, mantenimiento, etcétera, carro, you name it. Por eso es que no puedes estar teniendo deudas en tarjeta de crédito. Yeah. Ahora, no es que no uses el crédito, no es que uses la tarjeta, pero no debes tenerla porque el costo es inmenso. Y entonces es mucho servicio de deuda. Ok, pero te interrumpo por un segundo, porque este es el problema de este país, que es lo que es un catch-22, ¿no? Que es un arma de doble filo. Para tú poder obtener las cosas en este país, tienes que construir un crédito, porque sin crédito no te dan una hipoteca para comprar tu casa, no te dan un préstamo para tener tu carro. Entonces, ¿cuál es la manera sana y no perjudicial de construir el crédito para que tú puedas manejarlo a tu favor? Yo quiero hacer una corrección, Ronald. Okay. El crédito es importante. Vamos a modo de ejemplo. Si yo quiero comprar, vamos a decir, una computadora ahora que me vale $2,000 y me va a producir dinero, por ejemplo, pues yo tengo dos opciones. O lo pago cash o lo financio. Si no tengo cash y necesito la computadora, ahí entra el crédito. Ahora, el crédito no es que es una necesidad de vida o muerte. Tampoco es de vida o muerte. Tú no necesitas, o sea, dime una cosa, para ir a trabajar necesitas el crédito. Bueno, ellos pueden medir, es verdad, hay ciertas cosas, por ejemplo, la renta, ellos quieren ver tu historial de crédito, eso yo lo entiendo. Pero que necesites crédito para poder sobrevivir en este país, no necesariamente es así. Y no es culpa, y vuelvo y repito, no es culpa del país. El país te da los recursos, el país te da las herramientas, cómo tú las utilizas. Entonces hay que ser inteligente en el uso del crédito. Pero el crédito no es necesario para sobrevivir. ¿Sabe lo que es necesario? Producir, ahorrar y generar crecimiento. Eso es necesario. Ahora, que tú a veces vas a necesitar crédito para poder crecer, yes, quiero comprar una propiedad donde hay una oportunidad que veo que el valor de la propiedad va a aumentar, o en vez de estar rentando, prefiero comprar porque hice los números y me conviene más comprar que rentar por los precios de las propiedades, lo que fuera. Entonces, bueno, tengo dos opciones. La compro cash o la financio. Buena pregunta, porque, por ejemplo, en mi caso, como yo tuve este problema, por muchos años yo no pude comprar una propiedad y me tocó rentar. Y pude ver en paralelo los beneficios de rentar versus los beneficios de comprar. Pero hoy por hoy, a mi edad, entiendo que comprar para mí era la mejor opción porque estaba acumulando equidad en mi propiedad. ¿Qué le recomiendas a la gente, dependiendo de su edad, de comprar versus rentar? Hay casos donde conviene rentar y hay casos donde conviene comprar. Yo he rentado también y me convenía más rentar. Ahí llegó un momento que vi oportunidades de propiedades y decidí comprar porque era un negocio. Era negocio comprarlo. Y no me equivoqué. Por suerte o lo que fuera, porque yo no tenía la varita mágica, y es así. Ahora, lo que no podemos caer en el error del mito de que siempre rentar es malo y siempre comprar es bueno, o comprar siempre es malo o rentar siempre es bueno. Va a depender de cada caso. Y eso hay que hacer un análisis. Yo he hecho videos ya en redes sociales que están sobre lo que comparan lo que es comprar y rentar. Porque acuérdate que comprar, no tan solo tienes el principal, que vuelve a ti, tienes el interés, tienes los taxes, tienes los seguros. En la Florida son killer, especialmente en Miami-Dade. Yo he visto casos de personas que tienen una casa que les está matando el seguro de propiedad. ¿Y por qué les mata el seguro de propiedad? Por el problema de los fraudes,
por el problema regulatorio, por una serie de problemas, no están las aseguradoras nacionales, hay unos problemas. Pero lo cierto es el mantenimiento, el techo se te daña y así sucesivamente. O sea que hay costos que conlleva ser dueño, como también costos de oportunidad que pierdes al rentar, porque por ejemplo el comprar, muchas veces la propiedad te ayuda a proteger de la inflación. Te pongo un ejemplo, se te trepó la inflación, se te trepó la renta. Si tú tienes una casa, no te afecta eso si tienes un costo fijo. O sea, lo que yo siempre digo, Ronder, tú sabes cómo es la moda, no hay una talla para todos. Cada talla va dependiendo de cada cuerpo, cada color va dependiendo de cada cuerpo, cada diseño y forma va dependiendo de cada cuerpo. En la finanza is the same. No hay un size fit all. Me encanta que digas eso porque lo que estoy aprendiendo contigo hoy es que, y vamos a hablar en términos de moda, es que tu situación financiera o tus elecciones financieras tienen que estar hechas a tu medida, dependiendo de tus circunstancias y dependiendo de tus ingresos. Una cosa que yo aprendí muchísimo, y te explico brevemente, la primera vez que yo salí de la televisión era mi única fuente de ingreso. Por circunstancias de la vida, gracias a Dios, pues cosas que no puedo entrar en detalle, vamos a decir, no tuve problemas, pero esa lección me dejó clarísimo a mí que yo tenía que tener unas segundas o terceras fuentes de ingresos paralelo a mi trabajo. Y en esta segunda oportunidad que regresé a la televisión, construí esas dos empresas que hoy por hoy tengo, que son mis fuentes paralelas de ingreso. ¿Qué le recomiendas tú a la gente? Porque lo complicado de esto es que realmente tienes que ir a un trabajo que te absorbe por lo menos 8 horas al día. ¿Cómo hacer para tú crear estas fuentes de ingresos paralelas sin que te afecte, vamos a decir, tu trabajo principal? ¿Qué recomiendas? Primero hay que sentarse y ver que el día tiene 24 horas. Si tú te pasas en la cama 10 horas, si te pasas boludeando en Instagram 4 horas y trabajas 8, no tienes tiempo para producir. Entonces, lo primero que tenemos que sentarnos es cómo vamos a distribuir el tiempo. Segundo, hay que trabajar. Y hay que amar el trabajo. Por eso uno tiene que hacer lo que le gusta. Va a haber momentos donde hay que sacrificarse. Tú te has sacrificado en tu vida, yo me he tenido que sacrificar en la mía. Entonces, digamos a modo de ejemplo, Rodner y yo estamos casados. Y tú eres el encargado de mi hijo y en la casa, ¿ok? Y yo solamente recibo un solo ingreso. Lo primero que tenemos que hacer es que tú en casa tienes que mantener los costos controlados. No podemos gastarnos por encima de lo que tenemos para poder ahorrar. Entonces los costos tienen que estar controlados y los ingresos tienen que aumentar. A la vez que vamos aumentando, vamos haciendo nuestra reserva de emergencia, vamos teniendo el portafolio seguro, vamos controlando las deudas, empezamos a entrar en el estadio de la acumulación. Entonces Rodner en casa empieza a decir, ok, ¿qué opciones podemos buscar? Xavier empieza a buscar otras opciones. O puedo ser un intrapreneur dentro de la empresa y buscar formas de generar más ingresos, controlando los gastos, o empiezo a buscar otras opciones. Pero la clave es cómo utilizamos el tiempo. Educarnos en los temas financieros, educarnos en los temas de negocio, hacer networking, conocer gente y estar pensando y enfocado en la prioridad. Pero ¿qué pasa? Nos sentamos a boludear y te doy el ejemplo. Este es un ejemplo claro. Yo hablo con una persona que tiene a su hijo en el hospital y le pregunto, ¿cómo está tu baby? No sé, ahí me dijeron que tiene X o Y o Z o tal cosa. Perfecto. ¿Y cómo fue el juego de béisbol? El juego de béisbol estuvo buenísimo, novena entrada, batió tal, base llena, batió, jonrón, se ganó el juego. Yo le digo, ¿lo ves, pendejo? Te sabes bien el juego, pero no te sabes los detalles de la salud de tu hijo. Y eso mismo pasa con la finanza. ¿Cuánta gente quiere comprar cosas, pero no se siente a saber qué es lo que está pasando con el dinero? Entonces, lo que tenemos que hacer, Rodner, es decir, ¿dónde está nuestra situación financiera? O sea, monitoreo y control. Tenemos que generar más ingresos, sea con el mío o otros. Tú en la casa puedes empezar a hacer cosas, me puedes ayudar a generar más ingresos, me puedes ayudar a controlar los gastos. A la vez nosotros tenemos que manejar el riesgo y tenemos que generar crecimiento. ¿Cómo? Invirtiendo, sea en la compra de propiedades, asumiendo que es una buena compra, generando conocimiento, invirtiéndonos en conocimiento para generar más crecimiento, en networking, creando negocios y así sucesivamente. Lo que tenemos que tener es una mentalidad de producir,
una mentalidad de generar, de manejar nuestra finanza como si fuera un negocio. Y empezar, porque yo siento que muchas veces la gente se siente intimidada cuando hablan de términos financieros, pero aprendiendo contigo hoy me doy cuenta que es simplemente de repente empezar a leer la parte financiera de los periódicos, buscar información en el internet, buscar cursos gratuitos de finanzas que ofrezcan las universidades, o sea, empaparte de la materia. Ahora bien, una cosa que está pasando... Rodney, Sí, dime. déjame hacer una puntuación sobre eso que es sumamente importante. Sí. Mira, yo era un menudo, ¿ok? Yo perdí plata, cometí muchos errores, me puse a analizar mi caso y fui y estudié 2 maestrías. Una en administración de empresas con concentración en finanzas y una en economía financiera. Te voy a decir algo. Ahora me doy cuenta que hay mucho cantinflas que hablan mucho bla, 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 bla y no tienen idea de lo que hablan. Ya. 1. 2, hay mucha ignorancia en los medios principalmente. Entonces, a la hora de la verdad, esa élite que tú ves, eso es mucho cantinfla y son gente que ignoran. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es sentarnos y aprender. Porque si un menudo lo pudo hacer, ¿ok? Un menudo que no tenía ni grado de high school, terminó su bachillerato casi a los 28 años. Entonces, yo no estoy diciendo que vayas a la universidad, pero lo que te estoy queriendo decir es que tú tienes que tomar control, porque al final las decisiones son tuyas, al final el precio lo vas a pagar tú, porque en esta sociedad se privatiza la ganancia, pero no se socializan las pérdidas. Al final las tienes que asumir tú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que no nos tome un cantinfla, nos coja de tonto, para que no nos tome la ignorancia, tenemos que saber, tenemos que aprender. Y eso es básicamente lo que yo me he dedicado. Esa es la pasión que yo tengo. Ese vamos a decir, mi vía crucis. Y lo haces extraordinariamente bien. Y lo haces extraordinariamente bien porque eres un apasionado de lo que dices. Y lo que tú acabas de decir me toca a mí personalmente muy dentro porque si bien es cierto, como dices tú, que el éxito, vamos a decir, la fama, los laureles, los quieres compartir con todo el mundo. Cuando tú atraviesas una situación tan amarga como la que yo viví, una cuestión que fueron cortes por muchísimo tiempo, te sobrecarga una vergüenza inmensa y no lo compartes. Y al no compartirlo, creo que es perjudicial porque podría ser una señal de alarma para otra persona para que no le suceda. Y como bien lo dices, fue basada en mi ignorancia, en mi alto grado de confianza en una persona en la que yo deposité, todo lo que yo creía. Sí. Y al fin y al cabo, el que pagó las consecuencias fui yo solo. Más nadie, porque era mi nombre, era mi crédito, y el que se fastidió fui yo. Ahí dijiste una cosa clave. Trust but verify. A ti te fallaron. Y eso, cuando uno confía, porque a mí me ha pasado también, ojo, me ha pasado también. Y entonces, hay gente mala. Por ignorancia o por maldad, hay gente mala. Y a mí no me importa si tu intención fue buena o mala. A mí lo que me interesa es el resultado. Me jodiste. Entonces, yo lo que digo es, la culpa es mía también. Porque yo confié a lo mejor en la ignorancia. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero te construyen un infierno en el camino. Porque no es que tengan mala intención, pero ignoran. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo tengo que separar. A mí no me importan las pasiones. A mí no me importa si es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hijo. I don't care. Esto se separa. Y esto es una decisión de negocio. Y lo que usted está haciendo, ¿está mal o está bien? Por eso el problema es que como no conocemos y tendemos a ser over optimistic, ¿o no? Entonces el resultado es tomamos decisiones que nos terminan afectando. Por eso yo digo, la frase es trust but verify. Oye, me encanta que digas eso de confía, pero ve y verifica, porque ahorita está pasando una situación muy compleja en este país. Quebró este banco en Silicon Valley y la gente está con desconfianza. ¿Debe la gente mantener sus ahorros en el banco o debe la gente invertir su dinero en otras cosas, llámese oro, la bolsa? O sea, ¿es confiable en este momento que estamos atravesando por esta crisis económica en este país de tener el dinero en el banco, sí o no? Mira, yo recomiendo a la gente que busque en saberservia.com. Yo hice un video sobre eso. Saber Servia en todas las redes sociales lo va a encontrar. Si mi dinero está seguro en el banco. Yo te voy a hablar de cómo yo estoy enfocando el problema. En este país hay más de 4,000 bancos.
No todos los bancos son iguales. Entonces, primera falacia que debemos evitar es ver que todos los bancos como una unidad. No todos los bancos son iguales, no todos los bancos tienen los mismos estados financieros. Hay bancos locales, comunales, regionales y nacionales. Eso primero. Quiere decir que hay que discriminar, porque no todos los bancos están iguales. Segundo, hay que asegurarse de que el banco esté dentro de lo que le llaman el FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Eso es una aseguradora, los bancos comerciales, eso es una corporación que se creó con el fin, eso salió a partir de 1929, con la crisis que hubo de la Gran Depresión, muchos bancos, con una corrida bancaria, muchos bancos cayeron. Entonces crearon esta corporación para asegurar, hoy en día se aseguran $250,000 por cuenta. Hay una calculadora, yo en el video lo muestro, ahí tú puedes sentarte y ver qué está cubierto y qué no está cubierto. Entonces, primero hay que buscar bancos que estén dentro del FDIC. Si son credit unions, lo que le llaman NCUA, es como si fuera el FDIC, pero para la savings, lo que viene siendo credit unions. Entonces, primero hay que asegurarse de que esté ese depósito, ese banco esté dentro del FDIC. Segundo, hay que asegurarse que esté dentro de los límites que pone el FDIC. Si tu fondo va por encima de lo que es el FDIC, entonces ya tú tienes que pensar si lo debo dejar ahí porque estoy tomando un riesgo o debo moverlo por otro lado. En mi caso, yo tengo dinero en banco, pero yo discriminé. Yo no me fui a cualquier banco. Sí. 1. 2, me aseguré de que el dinero que tengo está asegurado. Aquel que no está asegurado, lo muevo entonces a Money Market Mutual Funds, que lo cubre otro fondo, otro corporation que se llama SIPC, y lo puse en letras del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué yo le diré a la gente? Hay que ser muy cauto. ¿Ok? Porque entiendo que están las cosas pasando, pero esos son varios bancos. Te digo más, cuando tú comparas las estadísticas, vámonos a la historia, aunque la historia no necesariamente se repite, pero cuando tú te vas, la crisis del 29, la crisis de Savings and Loan, que fue en los 80, y la crisis del 2008, que fue la de las hipotecas, la cantidad de bancos que cayeron es mucho mayor de lo que se están cayendo hoy. O sea, que también hay que poner esto en contexto, que desafortunadamente los medios no te lo ponen en contexto porque los medios tienden a ser muy sensacionalistas y todo es el fuego, 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 pero no te explican el contexto del fuego. Claro. Entonces, yo lo que le digo a la gente, vayan y busquen el video, ahí yo lo explico en detalle y es cierto que hay una preocupación, yo estoy preocupado también, pero eso no quiere decir que ya tengo que entrar en un pánico, tengo que entender qué está pasando. Y eso es lo que me dedico yo y eso es lo que yo les pido a la gente que busque el video y que traten de entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, quiero finalizar esta conversación con dos puntos. Bueno, 3. Primero, que la gente vaya a tus redes sociales para que busque esa información financiera importante que estás dando esos consejos, que es xavierserbia.com. No les tengo que deletrear el nombre porque ustedes lo conocen muy bien. Lo otro que te quiero preguntar, porque te lo voy a hacer ahorita públicamente, te quiero invitar más adelante para que quizás hagamos otro podcast en el que hablemos, pero de manera práctica y didáctica, sobre cómo hacer y poner en práctica ciertos de los elementos de lo que hablamos hoy. Y tercero, quiero saber cuál es tu propósito de vida. Ok, sobre la segunda pregunta, count on me. Okay. We can do it. Lo único que necesito es que si lo quieres ya específico, dame preguntas. Okay. Pídele a la gente que te envíe preguntas. Se los voy a pedir. Entonces las preguntas, y entonces ahí podemos entonces filtrar en el sentido de escoger aquellas que tú consideras que son las necesarias y entonces ahí tú me las mandas y yo me dedico específicamente a contestarlas porque acuérdate, no hay un size que fit all. Correcto. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito de vida? Yo soy un instrumento. Al final yo me voy a morir físicamente. A mí alguien en la vida me enseñó a amar lo que haces y alguien me enseñó, me dio amor para seguir creciendo. Afortunadamente la vida se la llevó temprano, pero ella me dejó, ella está en mí y me enseñó que tú tienes que ir más allá de ti. O sea, tú eres un instrumento. Entonces mi función de vida es llevar todo el conocimiento posible a la gente, a democratizar la finanza, a menudocratizar la finanza, a darle el poder a la gente que con menudo a menudo se crea riqueza y que entienda que la riqueza es parte de la ecuación fundamental de esta libertad enjaulada que todos vivimos. Happiness, felicidad, salud mental, que es importante, salud física, riqueza y amor. Y la clave mía es ayudar en esa variable que es el tema de la finanza, porque hay que democratizarla. Si queremos sociedades prósperas, no podemos estar confiando en los políticos, en la economía, no.
tenemos que confiar en nosotros. Sí. Y la mejor forma es tomando mejores decisiones. Desde luego y esa que es mi sí. función de vida. Desde luego que sí. Ya para cerrar, esta pregunta es la que siempre le hago a todos mis invitados. ¿Qué consejos prácticos le das tú a la gente cuando se vean y enfrenten obstáculos en la vida? Que no hay, todos vamos a enfrentar obstáculos en la vida. Hay unos obstáculos que son más grandes, más pequeños. Primero trataría de evitar aquellos obstáculos que yo puedo evitar, evítalos. Aquellos obstáculos que no puedes evitar, trata de controlar el efecto. Y si puedes transferir el efecto, mejor. Y si tienes que aceptarlo, bueno, deal with it. Porque hay casos donde los obstáculos te van a venir que no tienes otra opción que aceptarlo. Cáncer, la muerte, la enfermedad, eso todo vamos a pasar por ahí. No sabemos cuándo. Entonces hay cosas que vamos a poder evitar. Entonces analiza si esos obstáculos fueron porque tú los causaste. Entonces aprende de ellos y para la próxima no cometerlo. Trata de transferir el riesgo, trata de controlar el efecto y si no, acéptalo. Pero al final, al menos, tú y yo sabemos con toda esta experiencia que hemos tenido y que la gente tiene. Es verdad que hemos perdido plata, nos hemos equivocado, pero ¿sabes lo único que ganamos de eso? Experiencia. Así es. Lo que no podemos hacer es cometer el mismo error 2 veces, pero la experiencia es fundamental para que la próxima vez no caigamos en el mismo hueco. Así es. Oye, Xavier, qué placer esta plática, te lo agradezco. Sé que mucha gente va a estar muy contenta y va a aprender mucho de este cara a cara con Rodner. Y yo lo único que le puedo pedir a la gente es que esto lo escuchen, lo compartan y si es posible, escúchenlo con sus hijos para que sus hijos empiecen a aprender desde muy jóvenes el poder de tener el control sobre sus finanzas y su economía familiar. Muchísimas gracias, Xavier. Te lo agradezco enormemente y hasta la próxima. Gracias, Ronald. Bueno, amigos, y ya saben, si a ustedes les gustó este podcast, suscríbanse a mi canal, compártanlo en sus redes sociales y como siempre, los espero aquí en una próxima entrega de Cara a Cara con Rodner, el podcast.